El título del mensaje es bien comprometedor, porque no quiero que hagamos eso, hermano, aquí adentro de la iglesia, porque peligra la patria. Porque si hacemos eso que dice allí en la pantalla, vamos a percibir algunos olores no muy agradables. Son bromas, hermano. Yo sé que todos ustedes tienen pies de ángel, ¿verdad? Suavecitos, chelitos, nada de mugre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el mensaje de esta noche se titula "A quitarse los zapatos", se ha dicho. Pero como el tiempo avanza, queremos avanzar también con el mensaje, y quiero, a manera de introducción, hermanos, decirle que no hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que estar cerca del Señor. Amén, hermanos. Mire, ya hay momentos que sí siento la presencia del Señor en las alabanzas, en las predicaciones que oigo de los colegas o de algunos pastores virtuales. Se siente la presencia del Señor, pero yo me recuerdo, ya se los he dicho un montón de veces, aquello que sentía ya por el año 89, 90, cuando estaba en la central. Y estábamos en el culto de 4 de la tarde, ¿verdad? Y se cantaban aquellos coritos yo sentía que me llegaban al corazón, ¿verdad? Y quisiera volver a sentir eso. Pero, hermanos, como repito, no es que no se sienta la presencia del Señor, ¿cómo no? Sí se siente, pero es que lo que sucede, y yo quiero que me entienda que eso que yo le narro, a eso se le conoce como el primer amor, ¿verdad? El primer amor. Eso se da también en los casados, ¿verdad? Cuando no había vehículo y venía el bus, el caballero se ponía y le daba la mano a ella y le ayudaba a subir la grada, porque las gradas son como de 1 metro de altura, ¿verdad? Pobres mujeres tienen que por ley usar pantalones. El que tiene entendimiento para entender, que entienda. Entonces, pero ya cuando pasó el primer amor y ya van bastantes años, en lugar de darle la mano para que se suba la grada, la empuja que caiga debajo del bus, ¿verdad? Para quitársela ya de encima. Entonces, hermano, es el primer amor. Yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Cuánta gente pasa por el primer amor hablando en Cristo Jesús? Pero cuando ya le ha pasado, usted va a comenzar a ver que comienzan a ausentarse y ya se hacen cristianos veleta, ya cristianos cometa Halley. Ni les debería de hablar el cometa Halley, porque muchos de ustedes ni saben qué es eso, ¿verdad? Solo los viejitos sabemos qué es el cometa Halley. A propósito, dicen que tembló ahora. Sí, pero yo no lo sentí bien. Bueno, así es que, hermanos, entonces, porque cuando se está cerca del Señor, hermano, se disipa toda oscuridad. Yo creo que todos, hermano, no vaya a decir que no, yo creo que todos le tenemos miedo a la oscuridad. ¿Por qué usted tiene una lámpara ahí para levantarse al baño en la noche? ¿Por qué tiene una lámpara? Porque le da miedo, ¿verdad? Porque le tenemos miedo a la oscuridad. Y luego, hermanos, se disipa, dijimos, toda oscuridad. Todo llanto, hermanos, todo llanto se convierte en gozo. Y si hay llanto estando en Cristo Jesús, muchas veces es de felicidad o de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Todo lo malo se disipa si estamos junto a Él, ¿verdad? Se disipa la oscuridad, el llanto se convierte en gozo, toda inseguridad desaparece, hermanos, porque en Él hay seguridad. Ya no estamos pensando, cuando estamos con el Señor, cuando verdaderamente estamos con el Señor, no estamos pensando, ¿y qué vamos a comer mañana? ¿Y qué le voy a poner a mi hijo en la lonchera para la escuela? O sea, para él, pero para que coman en la escuela. Ya no, usted no se preocupa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice, bástate cada día su propio afán o su propio mal.
Si estamos preocupados y mañana qué voy a hacer de almuerzo para comenzar, hermano, usted no sabe si el Señor nos va a llevar en la noche. Y estamos preocupando por el almuerzo de mañana. Preocúpese por la cena de más tarde, que tiene que invitar a 4 pastores. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos entonces, porque no le gustó mucho. Entonces, desaparece el odio, porque, hermano, el odio que antes reinaba en nuestro corazón se convierte en amor. Desaparece toda idolatría, hermano, porque nuestro Dios es más que suficiente y Él no necesita ayuda. Me da lástima la gente que dice primero Dios y hermano, Dios no necesita ayuda. Él es todopoderoso. Para Él no hay nada que sea imposible. Entonces, hermano, es bien lindo, hermano, estar cerca del Señor. Pero hay un único problema. Y esto ya parte del desarrollo aquí del bosquejo. El único problema que tenemos, hermanos, es que nosotros queremos acercarnos a Él a nuestra manera. Queremos acercarnos a Dios a nuestra manera, sin dejar nada de la vida pasada. Porque todo lo malo en que lo hemos hecho hoy, hermanos, lo hemos introducido a la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, de la cual nosotros formamos parte. Hemos traído, hermanos, todo lo malo que hacíamos en el mundo y lo hemos introducido a la iglesia. Ya vamos a ver en el desarrollo qué son las cosas que nosotros hemos introducido a la iglesia, cosas que no las hemos querido dejar, sino que las traemos arrastrando, hermano. Y esto es parte de la introducción. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa? Por eso el mensaje se llama a quitarse los zapatos, se ha dicho. Hermanos, en el contexto histórico es que Moisés, como ya todos nosotros sabemos, fue a parar a las manos de la hija del faraón, cuando su madre quiso rescatarlo de aquella matanza de niños. Y ella dijo, no, en lugar de que me lo maten, lo voy a dejar a su suerte. Lo metió en una canasta que hoy en día le conocen como Moisés. La calafateó, o sea, la selló para que no se le filtrara el agua y lo dejó, hermano. Pero todo era el plan de Dios. Todo era el plan de Dios. Y fue a parar a las manos de la hija del faraón. Fue rescatado del río y lo educaron como un príncipe. Él era prácticamente, era como uno de los, era prácticamente familia del faraón. Y toda la familia del faraón, cuando ellos iban a adorar a sus dioses paganos, a sus deidades, porque óigame, póngame atención a esto. Cuando usted lee las 10 plagas de Egipto, con cada plaga Dios estaba derrotando a uno de los dioses egipcios. Creo que una vez lo predicamos, ya lo vamos a volver a predicar para refrescarle la memoria. Incluso, porque a mí todo se me olvida, hermano. Vamos a refrescarnos la memoria, pero con cada plaga Dios derrotaba a uno de los dioses egipcios. Entonces, la familia del faraón, cuando iban a adorar a sus deidades, a sus dioses paganos, ellos todos iban, hermanos, con sandalias. Y en esas sandalias llevaban las imágenes de sus dioses paganos. Y también se nos enseñó en el seminario que también ahí se colgaban cosas como amuletos. Y ya sabe usted que los amuletos, ¿verdad? Hay gente que usa la Biblia como amuleto. Hay gente que deja la Biblia abierta en medio de la sala, en una mesa. Bueno, vamos a salir, dice, entonces dejemos la Biblia abierta en el Salmo 91 y la dejan en una mesa. Y supuestamente para que el Salmo 91 proteja la casa. Pero mire las cosas,
Llega el ladrón y cuando ve el salmo, gloria a Dios, dice: Dios está bendiciendo mi trabajo, vente conmigo, y se lleva también la Biblia. ¿Por qué? Porque usan la Biblia como amuleto. Usan la Biblia como amuleto. Otros amuletos, yo lo decía un día de estos. Las costumbres, está bien, se le perdona a una madre inconversa que le andan buscando todo rojo. Mis hermanas fueron así. Gracias a Dios, y toda mi familia, todos son cristianos. Todos en diferente. Una hermana creo que se congrega en asambleas de Dios, o dos creo, 3 se congregan en asambleas de Dios. De allí vemos 3 que tenemos un tabernáculo a cargo, y así sucesivamente, todos cristianos. Pero mis hermanas así eran, andaban buscando el gorro rojo, andaban buscando los calcetines rojos, el suéter rojo para el bebé, ¿verdad? Y el ojo de venado, ¿verdad? ¿Se acuerda el ojo de venado? Le ponían allí amuletos, hermano. No, hombre, un hijo de Dios no necesita nada de eso, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces los egipcios en sus sandalias llevaban todos esos amuletos de sus dioses paganos. Entonces, hermano, ¿qué significaba Moisés por haber salido de Egipto, de la familia? Porque los que adoraban al verdadero Dios, ellos incluso hasta descalzos entraban, ¿verdad? Hasta descalzos, pero aquellos no. Entonces Moisés en esas sandalias iba arrastrando todas las tradiciones que había recibido en Egipto. Claro, era aceptable. ¿Sabe por qué? Porque él no conocía al Dios verdadero. Él había sido educado, digamos, por decirlo así, en la tradición. Él no tenía conocimiento, él no sabía que estaba haciendo mal llevando esos zapatos de idolatría, esas sandalias de idolatría. Por eso Dios le dijo: quita ese calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces, hermano, lo que tenemos que dejar nosotros para acercarnos a Dios, porque Moisés no se pudo acercar a Dios hasta que hubo quitado las sandalias. ¿Qué tenemos que quitarnos nosotros? Por eso dije: no se me vaya a quitar los zapatos. ¿Qué tenemos que quitarnos nosotros para dejar o para acercarnos a Dios, para que Dios nos deje acercarnos a Él? ¿Qué tenemos que quitarnos nosotros? Número 1, hermano, el viejo hombre. El viejo hombre. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermanos? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, lo que éramos antes de venir a Cristo, hermano. Todas las malas costumbres que teníamos antes de venir a Cristo, las malas mañas, las malas formas de vestirnos, todo aquello, hermano, aquellos vicios de alcohol, vicios de cigarros, vicios de, qué sé, tantos vicios que hay, hermano, pero así éramos nosotros antes de venir a Cristo. Pero de modo, dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, ¿de qué tenemos que despojarnos nosotros? Del viejo hombre que está viciado. Tenemos, hermanos, para poder estar cerca de Dios, hermano, tenemos, o sea, en pocas palabras, lo voy a resumir con esto: tiene que haber en nuestras vidas un cambio. Silencio sepulcral. Tiene que haber un cambio, porque si no, mis hermanos, no podemos acercarnos por más que querramos nosotros. No podemos acercarnos a Dios. Así que lo primero que tenemos que quitarnos es el viejo hombre. Segundo, de las cosas que tenemos que quitarnos, las modas del mundo. Las modas del mundo. Juan capítulo 2, versículo 17. Hermanos, dice Juan capítulo 2, versículo 17.
2, no, que me estaban poniendo, me quieren meter goles estos muchachos. Muy bien, Juan capítulo 2, versículo 17. Aún, fíjese que entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito. Pero es que, bueno, mire, yo el que traigo Juan, dije Juan 2, 17. Sí, ese dije, hermanos. Sí, ¿verdad? Bueno, se lo voy a leer el que yo tengo acá, quizás era primera de Juan, no recuerdo. Entonces, quizás estaba dormido cuando estaba preparando el bosquejo. Juan capítulo 2, versículo 17, según yo lo copié, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que tenemos que dejar, hermano? Nosotros queremos introducir las modas del mundo, las queremos introducir a la iglesia. Y no se puede. ¿Cuántas veces se los hemos repetido que cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nosotros éramos niños, claro, antes había mucha más pobreza, fíjese hermano, antes, más que ahora, porque había muchas personas que andaban descalzas, no tenían un par de zapatos. Y nosotros que tuvimos la dicha de tener, en el caso mío, una madre y mis hermanos mayores que les tocó también, teníamos un par de zapatos burros para ir a la escuela, para todo el año, ¿verdad? Y cuando ya era de caché, ya estábamos hablando de los frijolitos, zapatos frijolitos. Y cuando ya de plano era ya, lo máximo, Bracos Pro, ¿verdad? Los Bracos Pro. Entonces, pero para nosotros era humillante ver que nuestro pantalón se deshacía de las sentaderas, se deshacía. Y claro, y las viejitas, nuestra madre se esforzaba por remendar aquel pantalón con el mismo color de tela, pero los ejotes blancos, puro hilo blanco, ¿verdad? Ahí se le notaba. Pero era una vergüenza. Pero mire a qué se ha llegado ahora, cómo anda el mundo hoy, con los pantalones extremadamente rotos. Y eso no sería malo que el mundo ande así. Los cristianos hemos introducido eso a las iglesias. Ese es el grave problema, hermano. Por eso digo, lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, dejar las modas mundanas, hermano. Dejar las modas mundanas. No podemos traer ese tipo de modas, ¿verdad? Para un hombre era denigrante andar con pantaloncitos bien pegaditos a las piernas y de abajo punteyuca. Todos sabemos que es punteyuca, ¿verdad? Pero hoy las modas son esas. Usted no sabe si es mujer u hombre, pero anda con el pantaloncito bien socadito. No se pone cincho, no usa pañuelo, no usa calcetines, porque el macho alfa usa cincho, calcetines y pañuelo. Vamos a hacer una prueba ahorita, vamos a ver todos los, ¿verdad? Pero mire cómo era la vida, hermano, y la hemos introducido nosotros a la iglesia. Traemos todas las costumbres de allá. Si nos vamos a la música, no quiero hablar porque no vengo tan preparado. He estado escuchando un mensaje que habla acerca de la música, de los orígenes de la música de allá del Génesis, de Jubal, uno que fue un descendiente de Caín y todo eso, ¿verdad? Que uno que se llamaba río que fluye, pero era un río que fluía, pero para lo malo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Hemos traído nosotros a la iglesia la música del mundo y qué desastroso, hermano, le hemos introducido a la iglesia. Usted quiere oír a los Tigres del Norte, por ahí está un señor que se llama Óscar Ovidio, unos chapines o a las águilas, no sé qué cosas se llaman. Usted quiere oír a Luis Miguel, escuche a Luis Santiago, ¿verdad? Ahorita se me escapan, pero hay muchos. Hay muchos. ¿Quiere usted oír a Ana Gabriel? Escuche a Ana González de Guatemala. Tú, hermano, imitando todo lo del mundo e introduciéndola a la iglesia y nosotros como cristianos cantándola. Entonces, o sea, hemos metido esas cosas a la iglesia.
Y de esa manera usted y yo no podemos estar cerca de Dios. Eso no nos va a acercar a Dios, porque eso, hermano, ese tipo de imitaciones al mundo, a Dios, déjeme decirle, a Dios no le agrada. Es más, las canciones de hoy en día, a veces cuando uno anda trabajando y quiere andar oyendo, de repente hay unas supuestas artistas cristianas. Nada, si usted le pone atención a las letras, nada de cristiano. Dice, quiero tenerte en mis brazos. No, hombre, esa es música de enamorados, hermano. Híjole, increíble. Pero nosotros tenemos esa música en casa como música cristiana. Le hemos metido a la iglesia. Así que, hermano, tenemos que dejar las modas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermano, cuidado, es la segunda cosa que tenemos que dejar para poder acercarnos a Dios. Tercero, o número 3, la maldad de la boca. Hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos a Cristo? Mi abuelita paterna era de una iglesia de apóstoles y profetas, pero de los que se visten hasta el pie. Tenían unas sus enseñanzas medio radicales. Hoy han cambiado, pero ahí a los pastores no les dicen pastores, les dicen ministro. Le cambian los nombres a todos. A una pupusa no le pueden decir así porque dicen que es mala palabra y le ponen empanada, así le llaman. Pero el punto no es ese. Que mi abuela paterna cuentan que una vez el ministro la estaba exhortando y viene mi abuela y le dice, ahí le pone un pip, le pone usted, oiga la palabra que voy a decir, a mí me pela, hermano, le dijo. Ah, vaya, hermana, así que usted le pela, ¿no? Le dijo, ¿verdad? O sea, muchos tenemos, hermanos, la maldad de la boca la tenemos en la punta de la lengua. ¿Cuántos? Yo no voy a decir levantemos la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí solo somos mal hablados? De lo cual, del griego, malcriados. Que usamos palabras soeces. Y somos cristianos. Y creemos que todo está bien. Y creemos que Dios lo va a aceptar. Porque ese es el grave error que tenemos nosotros. Que creemos que Dios lo va a aceptar. Mire lo que dice Efesios 4:31. Mire lo que dice: quítese de vosotros, en primer lugar, toda amargura. Es parte del viejo hombre. Porque, hermanos, no podemos andar nosotros amargados. Sin motivo. Sin motivo. Usted y yo no podemos andar peleando con la gente sin motivo. Porque dice el libro de los Proverbios, no tengáis pleito con nadie si no te han hecho agravio. La palabra agravio significa si no te han hecho daño. Pero si nos han hecho daño, hermano, bueno, el que tenga la capacidad está bien. Está bien que lo haga, agache la cabeza. Ay, sí, yo como soy cristiano tengo que aguantar, ¿verdad? Dice, no tengáis pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. El problema se da cuando nosotros, siendo cristianos, andamos teniendo pleito con medio mundo. ¿Y dónde dejamos a Cristo, hermano? Y la hermanita allá en Soyapango, que el canasto de la vecina, la hermanita, se le pasaba, un pedacito se le pasaba de la raya amarilla que les hacen, se le pasaba al puesto de ella. Y la señora le dijo, mire hermana, le dijo, su canasto se pasa para acá. Ah, no, ¿y qué? Pues le dijo, mire, le dijo la otra señora, ¿y usted que no es cristiana? ¿Cómo no? Le dijo, pum, se quitó, pum, se lo echó al delantal. Ahora ya no soy cristiana, le dijo, hablemos, le dijo. ¿Dónde dejamos nosotros el cristianismo? ¿Dónde dejamos el cristianismo, hermano? Quítese de vosotros, me quitaron el versículo estos bichos, hombre. Quítese de vosotros toda amargura. Y luego dice, enojo, ira. ¿Cuántos se acuerdan de los iracundos? ¿De dónde son? No saben, ¿verdad? Los iracundos del Uruguay. Yo no sabía por qué se llamaban así. Hasta que de repente descubrí
Que iracundo es una persona que toda la vida anda no gruñendo, ladrando. Usted no le puede hablar porque una persona iracunda. Le dice como que Rottweiler, ¿verdad, hermano? Así, ¿verdad? Como que hay pitbull, como el pitbull de ahí a la par. Bueno, entonces, hermano, dice ira. Mire lo que dice después, gritería. Toda gritería. ¿Cuántos de nosotros los vecinos se dan cuenta todo lo que gritamos en la casa? Oigan, ¿y saben qué es lo que dice la gente? Oigan los cristianos, oigan los cristianos. Y son de esa iglesia, del tabernáculo. Eso es lo que le enseña ese viejo pelón, ¿verdad? Eso es lo que les enseña. Ay, perdón, que anda pelón también, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que, hermano, gritería. Quítese de nosotros toda gritería. Y luego dice maledicencia. Cuando nosotros andamos maldiciendo, hermano, todo, es que no podemos hablar, ¿no? Que esta comida no sirve, que yo no sé por qué esta casa, que yo no sé por qué este árbol, que yo no sé por qué este pájaro, que yo no sé por qué este chucho. Todo andamos maldiciendo. En cuanto que nosotros le deberíamos de dar gracias a Dios que nos da la vida. Cada día que amanecemos y podemos respirar, Señor, gracias por darme la vida. Eso es lo que tendríamos, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo crecí, hermanos, creyendo que maliciosa era una persona que se peinaba, se perfumaba, andaba bien bonita y digamos si era una mujer, cuando veía a un hombre le coqueteaba y viceversa, un hombre a una mujer. Yo creí que eso era ser malicioso. No, pero malicia significa de maldad. Ajá, maldad, malos pensamientos. Quítese de vosotros toda malicia. Ojalá que cuando llegues a Belén una patada te den y que te pase encima el tren. Mire, no hombre, qué bárbaro. Nosotros, nuestros malos pensamientos, hermano, maldad. Y dice Mateo 12:36, atención, hermano, si nosotros somos de aquellos que nos gusta, si nos gusta andar hablando malas palabras, palabras soeces, dice, quítese de vosotros toda amargura. No, ay, este muchacho, hombre. Mas yo digo que de toda palabra, ¿qué? Ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta. Nosotros creemos, hermanos, que no, que Dios no la va a tomar en cuenta, Dios no se fija, Dios no oye, Dios es sordo, Dios no ve. Errorazo, hermano, errorazo. Uy, corro porque se me acabó el tiempo. Entonces, dice el punto número 4, para acercarnos a Dios quitemos toda idolatría. Hermano, ya usted sabe, idolatría no solamente son los muñecos de palo, yeso, cemento, de hojarasca. El otro día estaba oyendo que en Brasil adoraban a la Virgen de las Candelas, nunca lo había oído yo, pero como todos los días se inventan una. Cierto, son ídolos, todos esos ídolos, pero nosotros también como cristianos evangélicos tenemos nuestros ídolos. ¿Y qué es ídolo? Todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. O sea, mejor dicho, lo que nosotros ponemos en el lugar de Dios y que le roba el culto a Dios, el tiempo a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros decimos, hoy no voy a ir al culto porque me voy a quedar viendo la novela? Ese es su ídolo. Me voy a quedar, no voy a ir al culto porque me voy a quedar viendo la remontada del Barcita. Así estuvimos, pero no se pudo, ¿verdad? Esa es idolatría. Cuando yo le doy ese tiempo que le pertenece a Dios, se lo doy a eso. Aún, y eso incluye nuestra propia familia. Cuando le damos el tiempo de Dios a la familia, también es idolatría. Cuando le damos el tiempo de Dios a la hamaca, también es idolatría. O sea, no solo los muñecos son idolatría. La televisión, dijo alguien por ahí, el diablo cachudo a colores, dijo alguien, ¿verdad? También eso es idolatría cuando por eso cambiamos a Dios. Y las pasiones desordenadas como número 5. Porque las pasiones desordenadas, hermanos, nosotros venimos de la vieja naturaleza.
Nosotros lastimosamente tenemos un chip en la mente que las pasiones desordenadas y vergonzosas, lo que son las pasiones, los adulterios, las fornicaciones, todo eso está en nuestra mente. Y el problema es que cuando lo ejecutamos es como revolver la basura. Usted la basura puede ver el poco de basura, usted lleve con una pala y déle vuelta y va a encontrar un montón de gusanos. Quítese de vosotros, hermanos, las pasiones desordenadas. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso, hermano, tenemos que quitarlo. Y el penúltimo, el corazón malo. Ay, hermano, ese corazoncito que usted y yo tenemos, ese corazón es malo y perverso. ¿Alguien dice amén? ¿O solo yo? Porque mi corazón es malo y perverso, hermano. A veces lo regaño. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, tenemos que hacer el corazón malo a un lado si queremos acercarnos a Dios. Porque con un corazón negro, sucio, corrompido, no podemos acercarnos a Dios. Nuestros cantos no van a pasar de este cielo falso. Nuestras oraciones no van a pasar de este cielo falso. Aquí van a quedar encerradas en 4 paredes. Y el versículo de cierre, Salmo 51:10. Salmo 51:10. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, para poder llegar a Dios, para poder estar cerca de Él. Moisés quiso llegar con los pies sucios, con los pies llenos de idolatría. Pero también usted y yo no podemos acercarnos a Dios si no hacemos a un lado todas esas cosas que hoy hemos podido ver. Así a la pasarraya lo hemos visto, pero no podemos acercar a Dios si no dejamos todas esas cosas que impiden que nosotros nos acerquemos al Señor. Así es que vamos a orar para pedirle al Señor su bendición y nos despedimos en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Padre, a quitarnos esos zapatos simbólicos, ese viejo hombre, esas modas que introducimos al mundo, esa maldad de la boca, toda idolatría, las pasiones desordenadas y el corazón malo, perverso. Ayúdanos, Señor, para que podamos acercarnos a ti, oh Dios. Y como dice el salmista David, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, gracias en esta hora. Yo espero, Señor, que aunque sea una palabra de esta exhortación haya quedado en nuestros corazones, grabada, y que la pongamos en práctica, porque de esa nos pedirás cuenta, Señor. Bendice a tu pueblo. Yo quiero preguntar en esta noche si hay alguna persona que nunca ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en esta hora, que se ponga de pie. ¿Habrá alguien? Venga, Dios le ama y tiene un plan para su vida. Póngase de pie, ahí donde está. Una persona. Bueno, Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder adorarte, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor, que no sea nada más del diente al labio, sino que nos esforcemos por quitarnos todas esas cosas, así como Moisés tuvo que quitarse los zapatos, las sandalias, que nosotros nos quitemos todas esas cosas que nos impiden acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos en el camino. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios nos le bendiga.